Me presento, mi nombre es Mateo Guerra. Esta es la presentación de mi plan de intervención. Yo hago parte de la práctica 4 del Grupo de Seguridad y Salud del Trabajo del Grupo Familia de la Universidad CES. Listo. Vamos a empezar con la presentación del usuario. El usuario es un usuario masculino de 50 años, tiene diagnóstico de discopatía lumbar y cervical, y los síntomas principales en la evaluación fisioterapéutica que le hice la primera vez que lo vi son estos que le muestran aquí. Listo. En cuanto a la evaluación de los hallazgos, digamos que por la anamnesis, por el interrogatorio que le hice, vi viable valorarle primero la postura. Entonces, en la postura encontré estas alteraciones escritas acá, lo que me sugiere una retracción de musculares, sobre todo en los rotadores externos de la cadera, en el elevador de la escápula y en las fibras superiores del trapecio. En cuanto a las pruebas semiológicas específicas, le hice pruebas específicas para síntomas radiculares. Entonces, esta es por la administración cervical, en las cuales salieron negativas bilateralmente. Luego continué con Braggart, Slump y la SEC, y las cuales salieron positivas en el miembro inferior izquierdo, dándome, digamos, un diagnóstico, pues sí, dándome la prueba positiva como tal. Nos continuamos con la fuerza muscular. La fuerza muscular me dio 3/5 para trapecios medios y superiores y 4/5 para el glúteo mayor. 3/5 es que básicamente puede generar el movimiento en contra de la gravedad y 4/5 es que me resiste una resistencia moderada que yo le aplique, más no una resistencia máxima, la cual sería una calificación de 5/5, pero no es el caso. Listo. En cuanto a las modalidades terapéuticas que yo le apliqué, digamos que por el dolor tan crónico y por el grado del dolor que me muestra el paciente, yo vi viable ir por modalidades terapéuticas dirigidas a la modulación del dolor. La primera fue terapia manual, la cual fue con inducción miofacial, la musculatura de los esplenios, el trapecio superior y el músculo piramidal de la pelvis. Luego continuamos con la electroterapia, con un test de baja frecuencia, con el fin de activar la vía inhibitoria ascendente del dolor. Vía inhibitoria ascendente del dolor. Listo. Entonces vamos con la justificación fisiológica de la terapia manual. La primera es la reducción de restricciones faciales, lo cual se explica como liberar tensión acumulada en la fascia causada por trauma, inflamación o por posturas sostenidas y también inadecuadas, mejorando la movilidad y reduciendo el dolor. Luego continuamos con mejorar la estabilidad y la amplitud del movimiento, aumentando el rango articular y mejorando la flexibilidad del tejido facial. Continuamos con el aumento de la circulación y el drenaje linfático, lo cual favorece la microcirculación y elimina las toxinas y se contribuye a disminuir la inflamación. Continuamos con la activación muscular más eficiente, lo cual es que, digamos, que permitir que los músculos trabajen mejor, a liberar las adherencias que, digamos, los limitan o, entre comillas, los amarran, por decirlo así. Continuamos con la reducción del estrés y la relajación. Luego se continúa con la modulación hemodinámica, que es básicamente reducir la frecuencia cardíaca mediante la aplicación del masaje, se disminuye la presión arterial sistólica y estos efectos pueden persistir hasta 20 minutos después de la sesión de la terapia. Entonces ahora continuamos con la justificación fisiológica de la electroterapia. Entonces empezamos hablando de la vía inhibitoria descendente del dolor, la cual es básicamente que cuando aplicamos una técnica de baja frecuencia, con estrés de baja frecuencia, estimulamos fibras que activan esta vía descendente. Lo que pasa es que el sistema nervioso central responde liberando ciertas sustancias con las cuales son neurotransmisores como la serotonina y y la noradrenalina, las cuales viajan desde un estímulo externo, esos impulsos viajan desde un estímulo externo hacia la médula espinal, y estas sustancias actúan como receptores alfa-2 y opioides, bloqueando la transmisión del dolor. Es básicamente como si esta vía inhibitoria ascendente del dolor nos trabajara como un interruptor del dolor, para que este no llegue al cerebro como tal y nos interprete por las fibras nociceptivas. Listo, continuamos con la estimulación de los opioides endógenos. Es que el test de baja frecuencia me promueve la liberación de las beta-endorfinas y encefalinas, lo cual me genera una analgesia prolongada. Y ahora continuamos con el efecto prolongado en el dolor, que es básicamente que la analgesia persiste más tiempo comparado con otros medios físicos. Por ejemplo, con el masaje, los efectos después del masaje podrían ser entre 20 minutos como máximo, pero en estos casos hay casos incluso por los estudios que hasta 18 horas después se genera como la analgesia que el paciente ha venido presentando, y esto sirve mucho ya que los pacientes del grupo familiar como tal van a la cita de fisioterapia durante su jornada laboral. Entonces puede que después de la aplicación de un TENS puedan continuar con sus labores con una reducción del dolor significativa. Luego seguimos con un aumento del flujo sanguíneo local. Esto también se asocia con el masaje. Es que básicamente estos dos medios físicos generan una vasodilatación, lo que me va a generar una hiperemia en el tejido circundante, y también me va a generar un barrido de sustancias de desecho, de sustancias proinflamatorias, lo cual me va a mejorar la oxigenación y el drenaje local como tal. Volvemos a mencionar el sistema nervioso autónomo. Lo que pasa es que se regula por la aplicación del test de baja frecuencia, ya que esta aplicación del test de baja frecuencia tiende a reducir la actividad simpática y aumentar la actividad parasimpática. Como sabemos y como lo hemos diferenciado siempre, la actividad simpática es la que contrae, la que digamos es el sistema de alerta, y la parasimpática es como la vuelta a la calma y la relajación. Entonces esta electroterapia me genera una estimulación de la actividad parasimpática como tal. Seguimos con la influencia de los receptores adrenérgicos. Lo que pasa es que la frecuencia de 5 Hz, la baja frecuencia, aumenta la sensibilidad de los receptores alfa-1 adrenérgicos, lo cual modula la circulación y potencialmente se reduce la inflamación y la aparición de proteínas irritantes o proinflamatorias. Listo. Este es básicamente el plan de manejo y objetivos que usé con mi paciente. Sobre todo me enfoqué en modular, en disminuir ese dolor crónico, ya que desde disminuir ese dolor crónico puedo, digamos, que partir con muchas otras intervenciones, que ya al paciente no le dé miedo moverse, y entre otras cosas. Entonces, esta lista de lo que busqué generar con mi paciente o mejorar como tal. Ahora vamos con el análisis patomecánico. Lo que ocurre con el análisis patomecánico es básicamente asociar la patología a la biomecánica. Es saber analizar si mi paciente está compensando este movimiento, qué otra estructura se le puede lesionar, puede generar una retracción. Y sí, lo que encontré en mi paciente en el análisis patomecánico es un grupo de alteraciones, de compensaciones, perdón. Entonces una compensación compensa la otra y a la otra y a la otra, y las compensaciones vienen desde el esqueleto axial. Entonces, digamos que si el paciente no tiene el esqueleto axial en óptimas condiciones, el esqueleto apendicular va a empezar a sufrir alteraciones como debilidad, parestallas o alteraciones en la sensibilidad, que son estas tres que presenta mi paciente. Entonces, lo primero que miré dentro del análisis patomecánico fue
el aumento de la psicosis cervical. Esto puede generarse a la hiperlordosis cervical compensatoria para mantener la mirada horizontal que tiene que mantener mi paciente por su puesto de trabajo, lo cual conlleva una mayor sobrecarga en las articulaciones y riesgo de dolor en la articulación atlantoaxial, sobre todo. Listo. Luego continuamos con las alteraciones lumbares, las compensaciones lumbares. Entonces seguimos con la pérdida de la lordosis lumbar, que fue lo que evidencié en mi paciente. Lo que pude mirar es que esa pérdida de lordosis me puede activar ciertos mecanismos compensatorios, lo cual me puede generar hiperextensión de los segmentos lumbares superiores, lo cual sería el espacio entre L1 y L2 y el espacio entre L2 y L3. Lo que pasa es que se busca reposicionar el eje de la gravedad y mantener el equilibrio, pero se aumenta la presión en las estructuras posteriores, sobre todo en los ligamentos, en el paso de vasos sanguíneos y en el paso de nervios radiculares como tal. Lo otro que encontré fue una retrogresión pélvica marcada como compensación de la pérdida de la lordosis. Entonces, digamos, lo que conlleva es que se genera en la retrogresión pélvica se genera una extensión de la cadera. El músculo responsable de la extensión de la cadera, sobre todo, es el glúteo mayor. Entonces, lo que me pasa aquí es que se activan excesivamente los glúteos y los abdominales para mantener el balance, digamos que sagital, como tal. Bueno, balance sagital como tal. También lo que puedo evidenciar fue que el paciente tenía una retrogresión pélvica marcada, pero también tenía tensos el psoas ilíaco, el tensor de la fascia lata y los erectores lumbares. Sobre todo los erectores lumbares eran donde demostraban más sintomatología de dolor. eh, y sí, sobre todo en este paciente, más que alteración en la musculatura aledaña al cuello, mire evidenciamos alteraciones en las articulaciones sacroiliacas, las articulaciones más, digamos, como acercadas a los segmentos lumbares. Es más que todo como el análisis patomecánico, sobre todo también con la rotación externa de mi paciente, pude evidenciar también una debilidad del glúteo menor que me funciona como rotador interno. Entonces digamos que el glúteo menor está débil y los rotadores externos de cadera al estar hiperactivos se va a generar como esta compensación como tal. Listo, ahora continuamos con los ejercicios que yo propuse. Son 5 ejercicios mezclados entre estiramientos, entre trabajo de fuerza para mi paciente. Entonces a todos les hice como el FIT-VP. Entonces el primero sería un estiramiento de esplenios y de trapecio, el cual buscaría una frecuencia de 3 a 5 veces a la semana, pero lo ideal sería que el paciente lo haga de una manera diaria. La intensidad sería 5/10 en la escala de Work. Con estos pacientes que, digamos, tienen este manejo del dolor, buscamos trabajarlos en una escala de Work entre 4 a 6, para que no me trabaje, digamos que de 1 a 3, que es muy fácil para ellos, o de 7 a 10, que ya es incluso muy doloroso. El tiempo sería mantener 30 segundos por la repetición. El tipo sería un estiramiento estático tipo Bob Anderson, eh, para mejorarme pues esta flexibilidad de esta musculatura. El volumen sería 120 segundos totales por la sesión. Y la progresión sería aumentar la duración o las repeticiones semanalmente según la tolerancia al dolor del paciente y cómo le tenga, digamos, modulado o trabajado ese dolor. Listo, continuamos con la componente del glúteo, activación del glúteo mayor, con una frecuencia de 2 a 3 veces a la semana, intensidad de 5/10 sobre la escala de Borg. El tiempo serían 3 series de 8 repeticiones con 3 minutos de descanso. Aquí hago 3 minutos de descanso porque digamos que es el tiempo que se demora en regenerarse la vía de los fosfágenos, para que el paciente pueda volver a hacer el ejercicio con esta vía, digamos que ya recuperada como tal. El tipo sería resistencia con peso, sería peso corporal, sería con una banda, sería con una mancuerna, como vemos aquí en la imagen, sería dependiendo de lo que el paciente disponga en su casa. El volumen serían 24 repeticiones totales por sesión, repartidas entre 3 series, y la progresión sería aumentar las repeticiones, las series, o añadir resistencia o aumentar el peso. El otro ejercicio propuesto sería un remo con banda elástica. Esto me mejoraría, digamos que sobre todo los aductores de la escápula, romboides mayor, romboides menor, los trapecios medios, incluso una activación isométrica como tal de los trapecios superiores como estabilizador, tanto del glenohumeral como de las articulaciones del cuello. Entonces, la frecuencia sería de 2 a 3 veces a la semana, la intensidad sería 6/10 en la escala de Borg. Aquí, digamos que busco mayor intensidad comparado con los ejercicios posteriores, porque en hombro y en cadera, digamos que es sobre donde más se ve la debilidad marcada del paciente como tal. El tiempo serían 3 series de 2 repeticiones, descanso entre 30 y 90 segundos. El tipo sería con banda elástica para la resistencia. El volumen serían 36 repeticiones por sesión y la progresión sería aumentar resistencia o repeticiones. Ahora, siguiendo los ejercicios, digamos, para mejorar el equilibrio y la marcha como tal. Entonces, el primero sería equilibrio estático de pie con una pierna y con los ojos abiertos o cerrados. Ya eso sería pues una progresión, que cierre los ojos. La frecuencia serían 2 a 3 días a la semana. La intensidad sería adaptar la base de apoyo y cambiar de ojos abiertos a cerrados, tanto la intensidad como la progresión. El tiempo sería entre 20 a 30 minutos totales a la semana. El tipo sería un ejercicio neuromotor, ya que digamos que me mejoraría el balance propioceptivo. El volumen sería 60 minutos en la semana total. Y la progresión, dificultar la base, suprimir la visión gradualmente o cerrar los ojos totalmente. Y el otro ejercicio propuesto sería marcha en línea recta, para mejorar la propiocepción y la coordinación. Se haría de 2 a 3 veces a la semana, con una intensidad moderada, digamos que educar a mi paciente sobre la higiene postural y sobre su importancia. El tiempo sería de 5 a 10 minutos por sesión. También sería un tipo de entrenamiento neuromotor, una marcha controlada. El volumen sería de 15 a 30 minutos a la semana. Y la progresión sería aumentar el tiempo, aumentar la distancia, usar un piso, digamos, irregular o agregar obstáculos como se ve en la imagen, que sería un cono. Listo. Lo que se continúa es, digamos, con una educación al paciente. Lo que se tiene pensado es darle un plan casero de manera virtual, mencionando después los ejercicios posteriores que mencioné, con la prescripción, con cada cuánto hacerlos, cómo hacerlos, y que los haga en la casa. También debemos educar al paciente sobre digamos, la naturaleza de su dolor crónico. Se puede ver a posturas mantenidas, a su puesto de trabajo, se puede ver a muchas cosas, puede ser multifactorial. Y sí, también hablar sobre la ergonomía postural de la cervical y la lumbar, la importancia a la herencia del plan casero, que realmente sí lo haga. Y el plan casero, básicamente lo que les mencioné, eso está puesto en el FIT-VP de cada ejercicio. Ahora continuamos con el seguimiento. Digamos que este plan de intervención se entrega a los 3 días después de la primera consulta que yo tuve con mi paciente. Y es importante como fisioterapeuta hacer un monitoreo, una reevaluación semanal de fuerza, dolor y funcionalidad, para ver las evoluciones, para ver cómo puedo progresar mis ejercicios y para ver qué es prioritario trabajar en mi paciente como tal.
Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.